Momento de entrevista, estamos acompañados de Diego Pari, ex canciller del gobierno del Movimiento al Socialismo. Vamos a referirnos a varios temas. El Movimiento al Socialismo ha denunciado que la reunión del ministro Murillo fue para otras cosas mucho más allá de las elecciones. ¿Cómo está, don Diego Pari? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. A ver, ¿cómo están viendo ustedes la organización? ¿Cómo están viendo el desarrollo de las próximas elecciones desde el Movimiento al Socialismo? No como fuerza política, pero sí de algunos representantes. Se ha manifestado de que existe preocupación o un posible fraude en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted este tema? Bien, buenos días, un gusto saludar a todos los televidentes de la red RTP. Pues, como usted ya lo manifestaba, observamos con bastante preocupación aquello que está sucediendo y aquello que se ha ido mencionando en los diferentes medios de comunicación. Primero, hemos visto que se está generando en diferentes regiones del país actos de violencia, se está generando la agresión a candidatos, a militantes de nuestro partido, y obviamente esto nos preocupa porque consideramos que es parte de las provocaciones que justamente se está impulsando desde ciertas tiendas políticas, pero también desde el gobierno. Nos preocupa también las diferentes acciones que ha venido impulsando el gobierno, principalmente a través del Ministerio de Gobierno. En pasados días el ministro de Gobierno ha estado en Washington, D.C., en primer lugar reunido con el secretario general de la OEA. Todos saben que el pueblo boliviano tiene muchas dudas, cuestiona el rol que ha cumplido el secretario general de la OEA en el desarrollo del proceso electoral de octubre del año 2019. Adicionalmente se ha reunido con personeros del gobierno de Estados Unidos, y obviamente que esto es preocupante porque inmediatamente después de haber concluido estas reuniones, el ministro Murillo sale a hacer declaraciones en las cuales dice que él acompañará a la presidenta Áñez hasta que entregue la banda presidencial al próximo presidente, y asegura que no será alguien del MAS. ¿Cómo puede el ministro de Gobierno asegurar que no va a ser alguien del MAS cuando el MAS es la principal fuerza política, cuando el MAS es el partido político que lidera las encuestas, todas las encuestas en este momento? Adicionalmente a ello, hemos podido conocer todos los bolivianos y las bolivianas que el ministro Murillo ha salido a firmar la compra de armas, ha aceptado que se está comprando armas para la policía, para las Fuerzas Armadas. Nos sorprende que justamente unos días antes de las elecciones se ha hecho una compra express de armas, cuando muchos otros temas le tomó varios meses, tuvieron varias dificultades en el gobierno para realizar las compras. En ese sentido, además, nosotros observamos la presencia del ministro Murillo en Washington, D.C., tomando en cuenta que el ministro de Gobierno no tiene ninguna responsabilidad y no tiene ninguna autoridad para poder hacer gestiones ante organismos internacionales sobre lo que son los observadores electorales. La única instancia responsable para hacer gestiones en relación a los observadores electorales es el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene sus canales, tiene los canales correspondientes para gestionar este tipo de apoyo, este tipo de observadores electorales. El ministro de Gobierno es el responsable de conservar y de cuidar la seguridad interna del país. La responsabilidad externa, si en su caso el Tribunal Supremo Electoral requiere de apoyo en cuanto a gestiones en organismos internacionales, lo tiene que hacer a través de la Cancillería. Prácticamente la Cancillería en esta situación pareciera que no ha estado cumpliendo ningún rol, y eso nos preocupa muchísimo porque el ministro de Gobierno prácticamente ha asumido las funciones de la Cancillería en estas últimas semanas. Don Diego Pari, recuerdo que desde el expresidente Evo Morales, pasando por varios otros líderes del Movimiento al Socialismo, siempre han tenido la idea de que las encuestas son mentirosas, las encuestas no son reales, por un lado. Por otro lado, usted menciona de que en la mayoría de las encuestas el Movimiento al Socialismo ocupa el primer lugar.
Sin embargo, también las encuestas muestran de que podría haber una segunda vuelta, y en la segunda vuelta sí el movimiento al socialismo no ganaría. ¿Cómo ve este tema? Pues las encuestas son un referente, las encuestas nos dan una referencia de lo que la gente está pensando, de lo que el pueblo boliviano está pensando en el día de las elecciones. En ese sentido, creo que si bien nos dan una referencia, no es aquello que efectivamente va a suceder el día 18. Ya desde el primer momento en que el movimiento al socialismo participó en elecciones, desde el año 2002, lo mismo sucedió en el año 2005, en el año 2009, las encuestas siempre nos dieron un porcentaje inferior al que hemos logrado en el día de las elecciones. En ese sentido, nosotros confiamos en la votación y en el apoyo que tiene el movimiento al socialismo. Hemos sido siempre en todas las encuestas que son un referente, hemos estado en primer lugar, y pues la encuesta final se dará el día 18 de octubre. Confiamos en la votación, confiamos en que el pueblo boliviano tomará una decisión sabia y estamos trabajando para poder ganar en primera vuelta. Don Diego Pari, primero, ¿el movimiento al socialismo va a respetar los resultados del 18 de octubre por una parte? Y segundo, ¿qué es lo que hace del trabajo que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral que ustedes duden de su transparencia? Primero, si es que las elecciones generales se desarrollan de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a las leyes electorales, a los criterios internacionales para el desarrollo de procesos electorales, si se cumplen con todos los protocolos establecidos para la emisión del voto, para el conteo de los votos, la transmisión de los resultados, pues el movimiento al socialismo obviamente que lo reconocerá. Sin embargo, también hay ciertos elementos que nos permiten y que nos preocupan principalmente respecto al proceso electoral. Por ejemplo, el alto número de inhabilitados es uno de los temas que ha generado preocupación dentro del movimiento al socialismo. Un número importante de personas, de ciudadanos bolivianos y bolivianas han sido inhabilitados para votar el próximo 18 de octubre, y ha sucedido lo mismo con los bolivianos y bolivianas en el exterior. Sorpresivamente se inhabilita 50.000 personas en el exterior, de los cuales 25.000 son inhabilitados en Argentina, y justamente son inhabilitados en los países, en las regiones donde el movimiento tiene una importante votación. Creo que el Tribunal Supremo Electoral está en uno de los momentos más importantes de la historia de Bolivia, va a ejecutar uno de los procesos electorales más complejos, más difíciles, porque estamos en pandemia, pero además hay un clima de confrontación política en el país. Creo que el rol que tiene el Tribunal Supremo Electoral es muy importante, es decisivo y dependerá muchísimo de cómo se maneje este proceso electoral. Ayer, don Diego Pari, se ha realizado la inspección ocular del caso Fraude 1. Ahí se ha ratificado de que la vocal Lidia Cruz fue quien ordenó que se pare, Lucy Cruz, que se pare el conteo del TREP. ¿Por qué en su momento el movimiento al socialismo no observó esa paralización del TREP? Pues primero debemos dejar claramente establecido que en octubre del año 2019 no hubo fraude electoral. El fraude electoral es una planificación, es una organización que se establece para modificar los resultados de un proceso electoral. Y hasta el día de hoy no se ha demostrado ni siquiera un acta, no se ha demostrado la manipulación de los resultados de las elecciones. No existió tal fraude. El informe de la OEA fue un instrumento solamente para consolidar un golpe de Estado que se ha realizado en noviembre del año 2019. La OEA observa 226 actas de un total de 33.555. Si esas 226 actas se traslada al segundo candidato, que en este caso era esa Comunidad Ciudadana, no cambia en absoluto el resultado, porque eso solamente significa el 0,24%. Prácticamente el resultado no variaba en absoluto. Pues respecto a las inspecciones oculares que se han desarrollado el día de ayer, es un tema que lo está mirando la justicia y es un tema que prácticamente el proceso electoral ha sido manejado
por el Tribunal Supremo Electoral, por las autoridades electorales, y en ese marco será la justicia quien determine dónde se han cometido errores, dónde han estado las dificultades y qué es lo que ha sucedido específicamente en ese día. ¿Por qué en su momento el expresidente Evo Morales decide convocar a nuevas elecciones? Pues la intención del presidente Morales en su momento fue principalmente pensando en la situación, en la crisis política que se estaba viviendo, un momento de confrontación, un momento de enfrentamiento entre diferentes actores sociales, a lo cual se sumó la policía, se sumó las Fuerzas Armadas, prácticamente se dio un clima de ingobernabilidad. En ese sentido, el presidente Evo Morales renunció a la presidencia presionado por la policía, presionado por las Fuerzas Armadas, y lo que no se quería es generar un mayor clima de conflicto, no se quiso generar mayor enfrentamiento y no se quiso generar la pérdida de vidas. Lo que priorizó el presidente Morales en su momento fue que se perdieran vidas y que haya un mayor enfrentamiento y que corra mayor sangre entre bolivianos y bolivianas. Bien, yo entiendo, canciller Paridi, después de lo que inclusive en su momento ha dicho el expresidente Evo Morales, que todo esto se hubiera evitado si no se insistía en que Evo Morales y Álvaro García Linera sean candidatos en esas elecciones. ¿No se pensó en esto antes, ex canciller? Pues durante nuestro gobierno seguramente hubieron varios temas en los que se observaron, en los que se generaron dificultades, y estos temas no necesariamente se visibilizaron de la manera como se lo hace posteriormente. Y uno de los temas en los cuales se analizó, se profundizó, se reflexionó es justamente en este tema, y creo que el mismo presidente Morales en algún medio de comunicación ya lo hizo, lo reconoció que posiblemente haya sido un error, y eso ha generado una cierta conflictividad y una cierta dificultad en el proceso electoral del año 2019. Bien, don Diego Pari, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista del Sistema RTP. No, muchísimas gracias, Irene, un gusto estar en RTP y poder compartir con los televidentes. Bueno, ahí está.